Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Bienvenidos sean ya a nuestra última, penúltima o antepenúltima, no sé, no, es penúltima, ¿no es cierto? Clase que tenemos de la materia de Hechos de los Apóstoles. Bueno, ya el día de hoy estaré poniendo en la plataforma la narración que les va a tocar con los que me han contestado, quienes están tomando la clase de Hechos. Entonces les voy a asignar ya su narración con las consignas que tendrán que llevar a cabo para este trabajo de investigación. ¿Ok? Bueno, vamos a leer esta narración que tenemos. Si alguien quiere ayudarme a leer, nos quedamos en Hechos 4 del 1 al 31. Por favor, quien quiera. Bueno, ¿puedo? Sí, por favor. Hechos 4, del 1 al 31. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad vos si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Bueno, muchas gracias, Esther. Gracias. Bueno, estamos ante una narración larga que nos presenta lindas enseñanzas que me parece que Lucas quiere plantearnos a raíz de estas experiencias. Lo primero que nosotros encontramos, si ustedes se dieron cuenta, tiene que ver básicamente con el número, que aparece otro número, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la comunidad que estaba creyendo. Y según el texto dice que los que escucharon el mensaje o el discurso abrazan la fe y la comunidad llega a unos 5,000. Bueno, este número nos coloca en la misma disyuntiva cuando hablábamos de los 3,000. Es decir, si tomamos este número literal, diríamos que de 3,000 a 5,000 solamente se unieron 2,000 personas más a la comunidad cristiana, pensando en estos números cerrados. Pero cuando hablamos de esto, ¿verdad? Cuando se habla ya de miles de personas, pues tiene la misma fuerza de decir que el movimiento cristiano era tan fuerte que en vez de menguar, aumentaba. Y por eso es que Lucas dice que se convierte en mucha gente. Y para poner un número, coloca este número y de esa manera nosotros vemos claramente el crecimiento exponencial, diríamos, que el Evangelio pudiese tener. Así que por cuestión de número, solamente hay que entender que el Evangelio o el efecto que tenía, porque estos se convierten después del discurso de Pedro, como los 3,000 se convierten después del discurso de Pedro, ¿no? El que aparece en el capítulo 2. Ahora, en este capítulo encontramos claramente que después del discurso que tiene Pedro o que hablaba Pedro, se convierte en estos 5,000. Bueno, una pregunta, porque les digo que ustedes siempre tienen que cuestionar el texto, ¿verdad? Siempre tienen que afinar la mirada. ¿Extrañan a alguien de los que aparecen aquí descritos al momento de presentarse ante Pedro y Juan? ¿Falta alguien?
de los que vinieron con Pedro y con Juan, los que vinieron como que a prenderlos, como los que vienen a decirles cállense o a meterlos a la cárcel. ¿Quiénes faltan? ¿Por qué no están acá? Este dato es muy interesante porque viene en función de la narrativa que estamos teniendo en este capítulo. O sea, los que están presentes están del versículo 1 al versículo 6. Son los que están presentes. Y la pregunta es, ¿quién falta? Alguien falta a la fiesta, nadie, no los invitaron al cumpleaños. Eh, y una vez que sepan quién falta, la pregunta es ¿por qué? Y ahí está la respuesta de lo que nosotros vemos en el discurso, o más bien en la narrativa. Una pista les doy, siempre estaban. Siempre estaban, pero ahora no están. Parece ser que no los invitaron a la fiesta. Fariseos, ¿puede ser? Muy bien. Primera pregunta contestada. Los fariseos. No, no aparecen los fariseos, ¿se dan cuenta? Y los fariseos eran una secta muy poderosa, muy fuerte en el primer siglo. Están solamente, vienen los sacerdotes, el jefe de la guardia también, que era de los saduceos, que era lo contrario a los fariseos, ¿verdad? Y vienen lo que eran la familia de los sumos sacerdotes, pero faltan los fariseos. Y ustedes saben que cuando leemos los evangelios, ¿con quién pelea más el Señor Jesús? Pues con los fariseos. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no fueron invitados a la fiesta? ¿Será que no estaban? Eso ya lo Supongo vimos en una que, clase, ya lo aprendimos. ¿Cómo, Mario? supongo que estaban. No, no están. O al menos no No, están. no, sí, no aparecen ahí, pero no habrán desaparecido de Jerusalén, no sé, No, habrán no. estado Claro, en claro. O algún sea, lugar. estaban en la ciudad, pero desaparecen de la narración. La pregunta es, ¿se le olvidó a Lucas? Obvio que no. Ya tenemos la primera respuesta. Faltan los fariseos. Pero la pregunta es, ¿por qué? No creo que se le hayan olvidado a Lucas y era la secta más importante que había en esos tiempos. Esas preguntas ustedes tienen que hacerse en la narración del stock e investigar. Bueno, vamos a avanzar, pues si no, no terminamos nunca hoy. ¿De qué trata el tema? ¿Por qué vienen los sacerdotes, los saduceos, el guardia del templo? ¿Por qué vienen? ¿Por qué se presentan? ¿Por qué aparecen en la escena? Porque resulta que ahora viene la consecuencia de la sanación del cojo de nacimiento, ¿verdad? Entonces, como el cojo ha sido sanado, ¿no? Evidentemente, ahora Pedro y Juan aprovechan pues como para seguir abundando en el tema. Y el versículo 2 está la clave. ¿Por qué no aparecen los fariseos? ¿Por qué no son invitados los fariseos a la fiesta? ¿Qué dice el versículo 2? Cuando vienen esta gente, dice, estaban resentidos de que enseñaran al pueblo y que anunciaran algo. ¿Qué hablaban? Resurrección. De que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahora, ¿por qué los fariseos no aparecen, hermanos? Porque ellos creían en la resurrección. Ese era el punto discordante entre los saduceos
y los fariseos. Entre los fariseos y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, pero los fariseos sí. Entonces, imagínense un fariseo que cree en la resurrección, que esté juzgando a otro, pues se iban a pisar el palito ellos solitos, ¿no? O sea, no iban a poder estar en contra de sus propias creencias. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, la pregunta es, seguimos preguntando, ¿a cuántos fariseos metieron en cana o metieron a la cárcel por creer en la resurrección? A ninguno, ¿no es A cierto? ninguno. No metieron en cana. Entonces, ¿y entonces? Fíjense, no aparecen los fariseos porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Ahora, a nadie le habían metido en cana ningún fariseo por creer en la resurrección, ni siquiera los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. ¿Qué es lo diferente aquí entonces? Porque Pedro y Juan van a ir en cana precisamente por esto. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Este es el hecho que los ponen en cana o en prisión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un paréntesis. ¿Recuerdan que el punto central del mensaje cristiano es la resurrección? Y seguimos, Lucas sigue insistiendo profundamente que el tema importante que cambia todo el sentido de la historia es la resurrección, porque muertos habían sido crucificados miles de personas, igual que el Señor Jesús, crucificados, pero solo uno había resucitado. Este es el punto, hermanos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero no creían que alguien hubiese resucitado todavía. ¿Qué hubiera pasado si los fariseos convalidaban que el primero que había resucitado de entre los muertos, que ellos creían en la resurrección, pero el primero que hubiera resucitado de los muertos era Jesús? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si los fariseos hubieran estado allí y dijeron, bueno, sí, nosotros somos de la resurrección? Puede que por ahí los sacerdotes entraban en disputa con ellos, no sé. Los sacerdotes y los que estaban acá eh, queriendo prender a Pedro y a Juan. Claro, más que eso, hermanos, si los sacerdotes hubieran estado allí y hubieran convalidado el mensaje que los apóstoles habían, Pedro y Juan estaban diciendo de que Jesús había resucitado a los muertos, pues hubiesen reconocido que Jesús era Dios, que Jesús era el enviado de Dios y por lo tanto era el Mesías anunciado. Y eso no sucedió, nunca iba a suceder. Los fariseos nunca iban a aceptar que Jesús era el Hijo de Dios, el que resucitó de entre los muertos. Se podría Precisamente, decir, ¿cómo? se podría decir que si eso hubiera pasado, la historia sería distinta Ahí en está, muchos sentidos, ¿no? No hubiera, quizás no hubiera, al menos en un principio, la persecución hacia los primeros cristianos. totalmente, porque hubieran tenido el respaldo de una secta poderosísima que existía en Israel. Y eso no sucedió. Entonces, esa es la causa por la cual los fariseos no están y Pedro y Juan van en cana precisamente porque anuncian, imagínense, los saduceos que no creen en la resurrección y que les digan que Jesús resucitó, pues doble causa, ¿no? O sea, resucitó y el que resucita es Jesús y por lo tanto van en cana. Esto tiene otra lectura, tal y como nos lo plantea Mario. Estamos ante la presencia del inicio de las persecuciones, que aunque aquí es en poco grado, diríamos en menor grado, porque acá solamente van en prisión 2 personas, pero ya vemos claramente cuál es la consecuencia de la resurrección. Bueno,
ya vemos claramente cuál es la consecuencia que están pagando las primeras comunidades cristianas. Y eso nos hace pensar a nosotros, queridos alumnos, si nosotros estuviéramos en prisión por la causa de Cristo, ¿cuál sería nuestra actitud? Quien no ha estado en una cárcel, hermanos, diría, no, yo me mantendría firme en Jesús y seguiría diciendo que Jesús es Dios. Pero los que conocemos las cárceles y las peores cárceles del mundo, ¿no? Créeme que no estarías tan contento y dirías, mira, yo prefiero decir que no y ya después veo cómo me arreglo con el Señor, pero prefiero salir. Claramente Lucas está planteando esta posibilidad a sus lectores. ¿Qué tan dispuestos están ustedes de mantenerse firmes en medio de las persecuciones? Y esa es la lectura que nosotros tenemos. ¿Vieron? La lectura. Hoy mucha gente está en cana, mucha gente cristiana de otras denominaciones que van a otros países que los matan y los asesinan, están muriendo por la causa de Cristo, por la causa de Cristo. Nosotros no, porque estamos re cómodos en casita, pero este texto ah, nos impele o nos confronta para poder decir qué está sucediendo. Muy bien, saltado este tema, ¿verdad? Ahora nos situamos en el versículo 8, del 8 al 12 nos encontramos con el tercer discurso de Pedro. Aquí hay algo poderoso en este discurso. A ver si lo encuentran. Del 8 al 12, tercer discurso de Pedro, no es tan extenso como los otros discursos que tiene, tampoco es tan duro, pero aquí va a plantear en este pequeño discurso, hermanos, el fundamento de la fe cristiana, ¿verdad? Este pequeño discursito va a ser la base de las teologías mundiales o las creencias básicamente del cristianismo en sus distintas concepciones, ¿no? A ver si logran identificarlo. Que solo podemos alcanzar la salvación por medio de Jesús. Muy bien. ¿Cuál es la relación que existe entre el discurso de Pedro, el hecho que los tiene ahí convocados y esto que acaba de decir Mario? ¿Cuál es la relación que existe entre los hechos? O sea, Mario planteó uno y es correctísimo, pero ¿cuál es la relación que existe entre los hechos que se están narrando en esta porción? La sanidad del hombre, de la persona. Perfecto, querida Amanda. Entonces, relacionen los hechos. Miren, ¿por qué vinieron los alguaciles, los saduceos, los sacerdotes? ¿Por qué vinieron? Porque resulta que empieza a haber un alboroto en el pueblo porque un hombre que había sido lisiado desde nacimiento había sido sano. Dice el versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sano. Hasta ahí todo está bien. Es decir, ¿quién puede culpar a alguien o quién puede, no sé, golpear a alguien porque sanó a otra persona? Entonces, si lo hubiéramos dejado en ese nivel, ¿verdad? Entonces, pues no habría mayor problema. El cojo sanó y se fue a su casa, yo me voy a la mía y todos felices y contentos. Pero ¿cuál es el problema que existe aquí, hermanos? Significa que dice, en ninguno hay otra salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el tema. Es decir, para Pedro, lo que está en juego no solo es la curación de un lisiado de nacimiento, sino la salvación de las personas.
Es decir, hay un binomio interesantísimo donde se funda la fe cristiana. Jesús no solo cura, no solo tiene poder de curar, sino también tiene el poder de salvar. Ahora, interesantísimo el tema. Para nosotros que hemos nacido en cuna cristiana, sea católica o de otra denominación, o sea, de la Iglesia de Dios Séptimo Día, ¿verdad? Básicamente, no nos complica muchísimo el hecho de pensar que en Jesús encontramos salvación. Pues no, siempre hemos creído eso y no nos provoca ningún problema. Pero ahora, sitúense, siglo primero, están las sectas más de tradiciones más antiguas de Israel. ¿Qué se les ha enseñado a los sacerdotes, a los saduceos, a los fariseos, a todo el pueblo de Israel en su conjunto, ¿verdad? Que el único que puede salvar es Dios. Y eso, pensar que ahora el que salva es Jesús, pues era algo difícil de entender. Decir que Jesús es el Mesías, que Dios lo resucitó de entre los muertos y que nos da la salvación, para un judío del primer siglo, hermanos, era un golpe a la cabeza. Sí, María, adelante. Sería algo comparable a que, eh, voy a poner un, un ejemplo que por ahí no lo creo así, ¿no? Pero sería comparable a que Jesús no hubiera sido, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios en su momento y nacería ahora. ¿Y cómo creeríamos nosotros eso? Si nosotros estamos seguros que Jesús ya es el Hijo de Dios. Sería algo comparable a eso, ¿no es cierto? Claro. Que te cambiaría todo, decir, no, yo ya estoy en la mía, convencido con lo mío y por eso a veces nosotros juzgamos fácilmente a los fariseos o a los saduceos o a quienes sean o a los mismos israelitas, ¿no? Pero en la concepción de ellos no le permitía tener eso en la cabeza de que Dios había venido al mundo, ¿no es cierto? Y que haya muerto y resucitado después. Y escúchame, un judío desde niño se le educó, se le enseñó, se le tatuó en el corazón la ley de Moisés, ¿no es cierto? Que tenía que cumplir ciertos requisitos, rituales, normas, toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Como para encontrar el favor de Yahvé, ¿no? Y ahora nos dicen que no, que solamente en el nombre de Jesús uno puede encontrar salvación. O sea, para un judío el único que salva es Dios, ¿no? Y si puede hablarse de algún nombre, fíjense, para un judío, si se puede hablar de algún nombre para que puedan encontrar salvación, ¿quién sería? Para un judío, pongámosle, ¿quién sería para ellos? Un nombre fuera de Dios, Sí, sí, en la mentalidad judía, ¿quién sería si hubiese un nombre representativo para salvar al pueblo? Moisés. Y Moisés, ¿verdad? Entonces, el discurso hubiera sido, bueno, hay dos salvadores, Moisés y Jesús. Pero Pedro queda muy claro de que no hay dos, sino solamente uno, Jesús. Y esto es lo que les causa escozor a quienes van a perseguirlos y los acusan ante el Sanedrín por blasfemia. Y los acusan por blasfemia. Así que vemos claramente cómo es interesante que aceptar a Jesús es el requisito sin el cual nosotros no podemos alcanzar salvación. Pero fíjense, hermanos, que hasta hoy sigue siendo chocante para nosotros. Miren, hay incluso parte de nuestra doctrina o incluso muchos líderes, pastores de nuestra iglesia que para que alguien se bautice, por ejemplo, tiene sí o sí que pasar por toda una serie de pláticas prebautismales, ¿no? Sí o sí.
eh, considerando que, bueno, la experiencia nos ha dicho que muchas veces ha pasado que cuando llega el momento del bautismo, y me pasó una vez a mí, ¿verdad? Yo no sabía qué hacer, porque llegamos un día a un bautismo, todos felices, y vieron que los bautismos todos re lindo y todo lo que es, ¿no? Los cantos, el sermón y bajar a las aguas y todo. Y entonces una persona se acerca y dice, yo me quiero bautizar. Pero pará, ¿cómo? Sí, sí, yo me quiero bautizar, yo me quiero bautizar, yo me quiero bautizar. Entonces, por un lado, uno dice, ok, ¿le niego el bautismo? No se lo niego. Si creemos que el bautismo es para el perdón de pecados, etcétera, y creemos que el bautismo es el resultado de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, en lo particular, a mí me ha quedado siempre esta duda de cómo acomodar los tantos, ¿verdad? Es decir, yo puedo aceptar hoy a Jesús como mi Señor y Salvador y a los 5 minutos estar bautizándome, sin pasar por ninguna plática prebautismal, ni pasar por ningún momento de ir a la iglesia, ni demostrar que soy guardador del sábado, ni que diezmo, ni de que soy buenito. ¿Hay base escritural para esto? Sí, desafortunadamente no vamos a llegar, pero alguno de ustedes lo va a investigar. Cuando llegue el Espíritu Santo a los gentiles, realmente el Espíritu Santo cuando llega a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles, no hay ninguna especie de preparación. El discurso de Pedro a los judíos es, ¿qué haremos, varones hermanos? Bautícense cada uno y acepten a Jesús en su nombre, y aquel día se bautizaron. O sea, no hubo de que, bueno, vénganse dentro de una semana para empezar las pláticas prebautismales. Ahora, cuando se bautizan los samaritanos pasa lo mismo. Pedro llega, ve que hay un rebumbio en Samaria y pone las manos en los samaritanos, desciende el Espíritu Santo y son bautizados. Punto. Cuando llega a casa de Cornelio pasa exactamente lo mismo. No hay como que esta preparación. Y se supone que el bautismo es después de que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ¿cuál es hoy el parámetro para poder determinar que una persona ha sido salva o no? Porque ustedes lean el pasaje, en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús que nosotros encontramos salvación. Les pongo el ejemplo de ustedes. Creo que la mayoría de acá, creo mi hermana Amanda después se incorpora a la iglesia, pero Esther, Mario, Esme, yo. ¿En qué momento nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Cuándo fue ese momento que tenemos conciencia real de decir, el 14 de septiembre de 1980 fue el día en que yo dije, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y declaro que en su nombre soy salvo? Ninguno lo tuvimos. Y nos bautizamos por la inercia, muchas veces por la presión de decir, che, ¿vos para cuándo te bautizás, no? ¿Vos para cuándo te bautizás? O nos bautizamos porque nos sentíamos tan pecadores que nos enseñaron que cuando alguien se bautiza como que queda limpito, ¿viste? Entonces, bueno, listo, yo ya quiero sentirme limpito, pero nunca tomamos conciencia de decir, yo confieso que Jesús es mi Señor y Salvador. Y entonces recibo el don del Espíritu Santo y me bautizo. Queda ahí una especie interesante. Otro tema que les planteo como problema. ¿Primero se recibe el Espíritu Santo y después se bautiza? ¿O primero hay que bautizarse y después recibir el don del Espíritu Santo? Ese es otro tema, ¿verdad? Porque nosotros primero bautizamos y después imponemos las manos para que el bautizado reciba el Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, en los casos que yo les estoy planteando, en el caso, por ejemplo, de Samaria, dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados.
O sea, primero fueron bautizados, después reciben el don del Espíritu Santo. Aquí está bien. Pero en la conversión de los de Cornelio, ¿verdad? Dice, pero Pedro aún estaba hablando estas palabras, que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y derramó el Espíritu Santo con ellos y después fueron bautizados. O sea, en la experiencia de Samaria, primero son bautizados, después reciben el don del Espíritu Santo. En la experiencia de Pedro y de Cornelio, primero reciben el Espíritu Santo y después son bautizados. Un problema más añado a esta reflexión. ¿Qué tan necesario es la plática prebautismal para que nosotros podamos otorgarle el bautismo a una persona? Las pláticas prebautismales, hermanos, creo que ustedes lo saben y si no, investiguen un poquitito más al respecto. Las prácticas prebautismales vienen de la práctica del catecumenado, ¿no? El catecumenado fue una práctica que se desarrolla a principios del siglo II, siglo III, siglo IV, en donde el catecúmeno, ¿no es cierto?, recibía la catequesis para poder ser administrado el sacramento del bautismo. Es decir, después de que la iglesia empezó su propio desarrollo, las iglesias empiezan a desarrollar este sistema de catecumenado, que no era otra cosa más que decir, ok, ¿te quieres bautizar? Sí, bueno, necesitas pasar por un proceso de instrucción. Entonces, los ponían a ayunar días antes, los ponían en oración días antes, los ponían a leer la palabra días antes, para que ellos estuvieran plenamente convencidos de que lo que iban a aceptar, iban a hacer, era lo correcto. Así que hoy el principio de las pláticas prebautismales, hermanos, viene de este sistema de catecumenado, en donde se creía que era importante llevar a cabo estas prácticas para asegurar, porque estamos hablando de una salvación importantísima. No estamos hablando de un juego, no estamos hablando de una emoción, estamos hablando de una cosa que es de vida o muerte, ¿verdad? Y vida o muerte eterna. Entonces, era como para asegurar que las personas pudieran tomar conciencia de lo que estaban haciendo. Yo creo que está bien, pero tengo mis dudas. Hay mucha gente que pasó las pláticas prebautismales y después terminó alejándose. O sea, no es un requisito muy, ¿cómo es? O sea, ayuda un poco a que los aspirantes al bautismo sepan la importancia, pero no es garantía de que se mantengan firmes en la fe, ¿no? No es garantía. Yo cuando me bauticé nunca tuve pláticas prebautismales. Yo sentí que necesitaba bautizarme y me bauticé y pues aquí estoy todavía. Bueno, les planteo estas interrogantes como para que ustedes piquen un poco el tema, ¿no es cierto? Y que nace a partir de esta expresión que tiene el texto de decir, el que cree en el nombre del Señor Jesucristo será salvo, ¿no? ¿En qué momento llega ese tiempo y cómo fue el nuestro? A lo mejor ustedes lo tengan, yo no lo tengo, yo no lo tuve, ¿no? Mario, amigo, adelante. Yo por ahí puedo decir que lo tuve, pero después de haberme bautizado. Claro, claro. Pero fíjate entonces, ¿qué es primero? ¿El bautismo y luego confesás que Jesús es tu Señor? Cuando tiene que ser al revés, supongo yo. Primero tenés que confesar a Jesucristo como tu Señor y después bautizarte. Este es el dilema, ¿no? Y ahí va la pregunta que quería hacer, que por ahí voy a hacer más quilombo todavía. ¿Es requisito indispensable bautizarse para ser salvo? ¿O es suficiente aceptar a Jesús como tu único Salvador? Gracias, Amanda, por tener la respuesta. Muchas gracias. Viste, Amanda es re linda conmigo. Me dice, yo lo voy a hacer, le voy a quitar ahí a Abraham la pregunta. Adelante, Amanda, con su respuesta. Muchas gracias. No, eso es, no es respuesta. No Ay, Amanda, tengo, no me pinche el globo. Yo pensé que usted iba a dar la respuesta. no, pues es como, eh,
una reflexión que se me vino en este momento, que con lo que estamos reflexionando, ¿no? Que no nos acordamos realmente la fecha, porque de pronto no le dimos esa importancia, ¿no? Ujú, Pienso yo. Yo, haciendo memoria, yo tenía por ahí unos 8 o 9 años. Cuando hice la primera comunión, yo era católica. ujú, Yo sí recuerdo eso, esa preparación de los maestros que teníamos, que era del catecismo y bueno, y las preguntas y todo ujú. eso era tan importante. Y pues, o sea, esa fecha era como la que recibíamos a Jesús, o sea, nos hacían entender eso, que recibíamos a Jesús por primera vez en nuestro corazón. O sea, no era ni siquiera el bautismo cuando nunca nos acordamos porque éramos muy chiquis, pero sí cuando se hizo la primera comunión. Ese era como el recibir a Jesús en el corazón y que íbamos a estar limpios completamente y por eso teníamos que confesar los pecados, ¿no? Es como ese grado de importancia que la persona que lo está a uno animando a bautizarse debería tener. Y de pronto es algo como una clase normal, como muy cuadriculada, que por eso nosotros no le estamos dando esa importancia a esa fecha y a ese acto tan importante para nuestra vida, porque es el decir, hoy te recibo Jesús en mi corazón para que seas dueño de mi vida y hagas de mi corazón y de mi vida todo lo que tú quieras. Y eso es lo que no hacemos. Yo creo que por eso no tenemos esa fecha, porque si le diéramos esa importancia tan grande que es la que debe tener, tendríamos la fecha. Y gracias, Amanda, por la reflexión. Y vean lo que los cristianos hemos perdido. O sea, eh, nos acordamos la fecha del bautismo porque, bueno, ese es un hecho muy marcado. O sea, yo me acuerdo cuando bauticé, el agua estaba helada, helada, me estaba yo acalambrando. Y luego el pastor que me bautizó hizo una oración tan larga que yo decía, ya, pues sí, que me perdone Dios y listo, o esto es parte de la tortura que hay que pasar para el perdón de los pecados, porque el agua estaba fría y las manos ya se me estaban acalambrando y todo, pero no sé si ustedes recuerdan el bautismo suyo, pero seguro que sí, todos recordamos ese momento. Pero lo importante de confesar a Jesucristo y de proclamar su nombre como Señor y Salvador, hermanos, pues como dice Amanda, tal vez porque nunca lo entendimos así. Y hoy las generaciones de nuestra iglesia siguen igual, o sea, eh, realmente cuando dicen, hay bautismos, ¿quién se quiere bautizar? Avísenos el que se quiera bautizar. Pero no hay de que alguien diga, este, pastor, yo hoy confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador y quiero bautizarme. ¿Qué haría yo como pastor? Bueno, sí, espera, tengo fecha. Nosotros celebramos bautismo dentro de 5 meses o previo a la cena del Señor, ¿no? O que yo le diga, ok, dale, buenísimo. Bueno, venite y vamos a tener 8 semanas de pláticas prebautismales, ¿no? Porque el cuadernito de al correr, de al alcanzar, de al brincar, de no sé cuántos cuadernitos tenemos, ¿no es cierto? Hay que pasar por todos esos. Entiendo que después sí, hay que disipular y hay que afianzarla, pero el momento ese de la salvación, ese es el punto, ¿no? ¿En qué momento uno hace realidad este texto o estos textos que estamos viendo de lo que era suceder en las primeras comunidades cristianas? Bueno, lo dejo allí solo como para que vean lo rico y lo interesante que es el tema. Y la pregunta de Mario era, ¿se necesita bautizarse para ser salvo? ¿Esa era la pregunta, Mario? Es que el bautismo no salva. El bautismo no salva. Recuerden que lo único que salva, según el testimonio que estamos leyendo, es que la persona confiese que Jesucristo es el Señor. Pablo lo dijo después a los romanos. El que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos será salvo. Hice la pregunta por ahí en función a que en nuestra iglesia mucho tiempo se nos decía, ¿no? Más me acuerdo cuando era joven,
vos no te bautizás y vos fuiste. Entonces como que te llevaba por obligación a terminar bautizándote cuando quizás en tu corazón no habías aceptado todavía a Jesús. Lo hacías por mero hecho de decir, estoy pasando cierta edad, ya me están mirando feo en el culto. Y creo que fue por eso, ¿no es cierto? Obviamente el bautismo es un acto que lo hacemos para demostrar que realmente aceptamos a Jesús en el corazón, ¿no es cierto? Y en base a lo que hablábamos, a mí me quedó muy marcada una frase que nos decía el pastor Ricardo cuando teníamos la materia con él. Él decía, ¿qué hacen ustedes con el pescado? ¿Lo limpian primero y después lo pescan? ¿O primero lo pescan y después lo limpian? Y yo creo que eso va un poco de acorde a por ahí las charlas prebautismales, ¿no es cierto? Primero bautizar a la persona y bueno, después yo creo que el mismo Espíritu Santo hace el trabajo, ¿no es cierto? Sí, sí, aun cuando en mi experiencia, como digo, no todo es blanco y no todo es negro, ¿no? Esa parte que vos decías que, bueno, yo he escuchado a muchos hermanos que decían, ay, mi hijo se bautizó, ay, ahora ya estoy tranquila porque ya sé que es salvo. No, 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 olvídese, mucho vino por la influencia, porque la mayoría de nuestros hermanos, como la experiencia de mi hermana Amanda, la mayoría de los hermanos venían de la tradición católica, muchos vinieron de tradiciones católicas, y ahí sí, bueno, se acostumbraba a creer que si un niño moría sin ser bautizado, se iba al limbo, ¿no? O que si alguien se moría sin ser bautizado, se iba al infierno, o a lo más le podía ir al purgatorio. Estas ideas, ¿no es cierto? De alguna manera nosotros las adoptamos y mucha gente siguió creyendo en su corazón, aun cuando ya era cristiano, que había que bautizarse para no pasar por esos estadios de tortura. Ahora, la pregunta es, ¿el bautismo salva o no nos salva? Entonces, yo confieso al Señor Jesús como mi Señor y Salvador y puedo vivir sin ser bautizado. No, no. Porque hay muchos hermanos que dicen, pero hermano, yo ya confesé a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Y por qué no te bautizas? No, pues porque después o en otro momento. No, entonces no has entendido lo que es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si confesas a Jesús como tu Señor, efectivamente es eso. Tu Señor, el que manda ahora es Él, no vos. Y por lo tanto el Señor te manda que vos puedas tener este pacto público de bautizarte y de bajar a las aguas del bautismo como un compromiso de vivir por Él y para Él. Entonces, ¿alguien podría vivir la vida cristiana sin bautizarse, confesando a Jesucristo? No, no, porque la misma confesión te lleva a hacer que Jesús sea su Señor, sea tu capitán, sea el que guíe y el que dirija tus pasos. En ese sentido, eh, creo firmemente que la persona debe bautizarse, pero producto de esta confesión. Yo como pastor, cuando alguien viene y me dice, pastor, quiero bautizarme, me da mucha alegría, pero lo primero que le pregunto es, ¿por qué? ¿Por qué te querés bautizar? Hoy veo con preocupación y pido perdón delante de Dios y delante de todos ustedes, pero veo con profunda preocupación que hay muchas de nuestras congregaciones que están bautizando a muchos jovencitos, muchos incluso adolescentes, ¿no? Yo no soy quien para juzgar bajo ningún, y por eso digo, le pido perdón a Dios, porque no estoy para juzgar absolutamente a nadie, pero eh, me pregunto cuántos de estos chicos no tienen plena conciencia de saber lo que significa proclamar el nombre de Jesús como su Señor y Salvador. Y, y a veces pienso que no sé si por llenar una lista de bautizos, es decir, yo bauticé a 5, a 10, a 20, a 15, a 50, a 100, tengamos que hacerlo, pero tampoco soy quien para decir, no, pues no te puedes bautizar. Yo durante mucho tiempo me fui muy criticado en la congregación y creo que tal vez yo hice mal y por eso digo, le pido perdón a Dios, pero yo era muy crítico y creo que aún sigo siendo un poco crítico
de los campamentos de jóvenes, porque era común que cuando se hace campamento de jóvenes se hace un llamado al final donde el predicador hace toda una serie de situaciones. Un segundo, hermanos. Bueno, hermanos, perdón. Bueno, avanzamos en la última parte que tenemos de la lectura. Como veíamos, creo que estaba haciendo esta postura muy personal, eh, pero está como esta, insisto, está en decir sí, no, por qué no, etcétera. O sea, estamos ante esta disyuntiva, pero bueno.
A la luz de lo que está sucediendo en la primera iglesia primitiva, sabemos que la gente aceptaba a Jesús, se bautizaba, recibía el don del Espíritu Santo, pero a veces pasaba lo contrario. Bueno, al final, hermanos, encontramos después del versículo número 14 al 22, pues encontramos que hay amenazas, que los líderes amenazan a Pedro y a Juan para que no hablen ni digan más. Y el tema de la amenaza es un tema muy actual. Como dije, nosotros vivimos en países donde pasamos todo bien, todo está muy tranqui, pero aquí hay amenaza, hay intimación, hay pues esta persecución que están teniendo. Y la pregunta sería aquí es si nosotros estaríamos dispuestos a soportar una presión de esa naturaleza, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos presionados por las autoridades para negar a Jesús como Señor y Salvador? Y finalmente, la narrativa de Lucas termina, hermanos, con la oración. Si se dan cuenta, este discurso de Pedro inicia con el Espíritu Santo y la narración termina con el Espíritu Santo. El versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo, y el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, hermanos, aquí hay oración. La oración es fundamental. Cuando son puestos en libertad, Pedro y Juan vienen con los suyos, les cuentan lo que había pasado y entonces unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron una oración muy profunda en donde los cristianos piden algo. La oración que aparece en estos versículos, hermanos, ¿qué es lo que le piden los primeros cristianos a Dios? En esta oración que aparece del versículo 24 al 30. ¿Qué es lo que le piden? Y este también es un punto de quiebre muy interesante en cuanto a nuestras oraciones. Porque la oración es muy linda, pero piden algo muy interesante. Si ustedes leen todo lo que es la oración, ¿no es cierto? Viene básicamente exaltando al Señor. Nuevamente hay que justificar esta situación y lo hace a través de una cita bíblica, pero el versículo 29 es allí donde está el corazón de la oración de los primeros cristianos. ¿Qué era lo normal o qué era lo común o qué era lo que podrían haber pedido los primeros cristianos? Que terminaran las persecuciones, ¿verdad? Que no hubiera más encarcelamientos, que detuviera a aquella gente para que no les hiciera daño, para que no los persiguieran. Eso sería lo normal, y esas son las oraciones que nosotros hacemos, ¿no? Señor, sáname, libérame, líbrame de todo mal, que no me pase nada, ¿no? Pero la oración que hacen los primeros cristianos es diferente. ¿Cuál es? En pedir valentía, Claro. no tener temor. No les piden que paren las persecuciones. Las persecuciones iban a estar. Más bien ellos piden valor y piden fuerza para soportar las persecuciones. Esto en términos de nuestras oraciones, hermanos, se termina diciendo con esa expresión, hágase, Señor, tu voluntad, ¿no? O sea, quiero esto, quiero lo otro, pero al final que sea tu voluntad en mí. Eso es lo que no enseñamos en los cursos de oración. Y no nos enseñaron a nosotros en la iglesia. A nosotros nos enseñaron a orar a Dios para siempre pedir por nuestro bienestar, por nuestro bien.
¿verdad? Nadie le dice, Señor, mándame una enfermedad para que no pegue contra ti. Nadie dice eso, ¿no? Pero el hecho de pedir valor, fortaleza, mantenerse firme en medio de las persecuciones es lo que hace la verdadera oración y el verdadero sentido de la respuesta divina, ¿verdad? Dios no te va a sacar del valle de sombra y de la muerte. Va a hacer algo mejor, se mete contigo en el valle, entonces camina junto a ti y eso es que Él haga su santa y su divina voluntad. Y el versículo 31 vuelve a aparecer, dice, cuando hubieron orado, o sea, sucede Pentecostés nuevamente en menor escala, ¿se dieron cuenta? Sucede Pentecostés en menor escala, porque Pentecostés, un viento huracanado que venía del cielo inundó toda la casa. Aquí solo tembló el lugar. ¿Fue un temblor físico, un terremoto, un sismo? No. El temblor es simbólico, es decir, la presencia del poder estaba allí porque todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en Pentecostés, lenguas de fuego bajaban de su cabeza, pero en esta narración la gente habla con denuedo, la gente habla con valentía. Y esto, en Pentecostés empiezan a hablar en lenguas, pero acá no hay hablar en lenguas. El Espíritu Santo no está aquí. O sea, la manifestación de hablar en lenguas no es constante, no es permanente, no es la regla en general. Porque el versículo 31 dice, y hablaban, fueron llenos del Espíritu Santo, no hablan en lenguas, lo único que hacen es hablar con valor la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para esto? Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esa fuerza, ese poder que Dios nos otorga para proclamar su mensaje, el mensaje de salvación. ¿Ok? Así que bueno, de esta manera tuvimos un acercamiento a este hecho que, insisto, viene provocado por la sanidad. Jesús no solo sana, también salva, ¿no? Y todo gira en torno a la salvación que viene a partir de la resurrección, ¿no? A partir de la resurrección. ¿Vamos, hermanos? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario de este pasaje? Y para cerrar la clase y empezar del capítulo 6 en adelante, asignarles las narraciones, en la próxima clase vamos a leer del capítulo 4, la última clase, vamos a analizar capítulo 4, versículo 32 al capítulo 5, versículo 42. O sea, del 4:32 hasta todo el capítulo 5. Y entonces empiezo a asignar las narraciones a partir del versículo número 6. ¿Ok? Bueno, pues gracias, amigos. Dios les bendiga mucho. Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima clase, Dios mediante.